Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy sábado 25 de octubre de 2025, titulada Dios pelea por ustedes. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por este día de su santo sábado y por la oportunidad de reunirnos para aprender de su palabra. Padre, abra nuestros corazones y nuestra mente para que podamos entender el mensaje que usted nos trae hoy. Ayúdenos a ver cómo usted pelea por nosotros en nuestras batallas, grandes y pequeñas, y a reconocer su poder, su sabiduría y su amor en cada situación que enfrentamos en nuestras vidas. Que este repaso nos ayude a confiar en usted más plenamente, a rendirnos a su voluntad y a aprender de los ejemplos de fe y de obediencia que nos dejó su pueblo. Dirija nuestra conversación, ilumine nuestro pensamiento y que todo lo que hagamos sea para glorificar y honrar su nombre. En el nombre de Jesús, nuestro guerrero y príncipe de paz. Amén. Estas semanas continuamos explorando la complejidad de las guerras aprobadas por Dios, las limitaciones y condiciones que las regían y la misión final de paz, anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. A través de este estudio, nosotros descubrimos que detrás de cada guerra narrada en la Biblia hay un propósito espiritual profundo. Dios no busca la destrucción, sino la redención. Esta historia nos enseña que la justicia divina siempre se acompaña de la misericordia y que aún en medio del conflicto, Dios está obrando para traer paz duradera. Finalmente, reflexionaremos sobre las implicaciones espirituales de estas guerras en nuestra vida cristiana hoy, nos recordando que la verdadera batalla no es contra carne ni sangre, sino contra el mal que intenta separarnos de Dios. En Josué 10:42, este versículo enfatiza que la victoria de Israel no fue únicamente por su fuerza, sino porque Dios peleó por ellos. La lección examina el concepto de guerra santa o la guerra en la que Dios interviene directamente, como se muestra en el libro de Josué y otro texto del Antiguo Testamento. Se exploran tres ejemplos principales: el trasfondo y el contexto de las batallas de Israel, especialmente contra los cananeos, el carácter de Dios como juez y rey y guerrero, que no tolera la rebelión contra su ley. El propósito final, aunque hay guerra en el Antiguo Testamento, el plan de Dios avance hacia la paz, el pecado de las naciones de Canaán. La lección comienza analizando lo que significa la iniquidad de las naciones que habitaban en Canaán: idolatría, inmoralidad, sacrificios de niños, etc. Esto nos muestra a nosotros que la misión de Dios no era arbitraria, sino que estaba en el marco de su justicia frente al mal. Dios como juez y rey. Se destaca que Dios, el juez supremo, no puede tolerar la injusticia eternamente. Las guerras de Israel deben atenderse dentro de este marco, no meramente es expansiva, sino con un elemento moral y teológico: disposición o aniquilación. La lección analiza los textos que hablan de expulsar versus aniquilar a los habitantes de la tierra prometida. El término hebreo cherem, lo dedicado a la destrucción, aparece. Se invita a reflexionar sobre cuándo la destrucción era inevitable y cuándo Dios ofrecía misericordia, el libre albedrío y nuestra responsabilidad. Importante, las personas tienen libertad de elección. Dios respeta esa libertad, aunque no puede ignorar la consecuencia del pecado.
Esto se aplica al presente. Nosotros vivimos en una guerra espiritual también, en la que somos parte del conflicto. Visión de paz. Aunque la guerra es parte de la historia bíblica, el objetivo de Dios no es el conflicto perfecto, sino la paz. Las profecías muestran un tiempo en que el león comparará con el cordero y ya no se hará mal. Confía en que Dios pelea por ti. Así como Dios peleó para Israel, hoy Él nos sostiene en las batallas espirituales. Examinemos nuestra vida. Hay Canaanes que representan hábitos o actitudes que necesitan ser expulsados. ¿Dónde necesito rendirme al Señor? Promuevo la paz. Aunque somos llamados a luchar contra el pecado, también somos embajadores de paz. ¿Cómo puedes ser agente de paz en tu familia, en la iglesia o en tu comunidad? Usa el libre albedrío para el bien. No somos víctimas pasivas. Debemos elegir seguir a Dios activamente. Nuestra esperanza futura. La guerra terminará, la paz será plena. Esto debes ayudarnos a nuestra perseverancia. ¿Cuál es tu batalla personal hoy? ¿Y cómo puedes permitir que Dios pelee por ti? Para el estudio de esta semana debemos también leer en Génesis 15:16, Levítico 18:24 y 30, segundo de Timoteo 4, 1 al 8, Éxodo 23, 28 al 30, Deuteronomio 20:10, 15 y 18, Isaías 9:6. Y para el memorizar tenemos en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 42. Dice: Josué tomó a todos estos reyes y sus tierras de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Estos versículos nos recuerdan que todas las victorias del pueblo de Dios no fueron por sus fuerzas o por estrategia, sino por la intervención directa del Señor. Cada conquista fue evidencia de que cuando Dios pelea por nosotros, la victoria está asegurada. Dios no abandona a su pueblo, sino que pelea por ellos. Pero las batallas de Israel no fueron solo conflictos militares, eran una lección espiritual sobre el conflicto entre el bien y el mal. Dios siempre ha estado luchando contra el pecado y a favor de la redención. En nuestra vida también nos llama a confiar en Él como nuestro guerrero y príncipe de paz. Génesis 15:16. El tiempo de Dios es perfecto, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios no actuó apresuradamente contra las naciones de Canaán. Le dio siglos de oportunidades para que se arrepintieran. Dios es paciente y justo. Su juicio nunca es arbitrario. Cuando peleas, lo hace después de ofrecer misericordia. Estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da para cambiar. Levítico 18:24 al 30. La razón del juicio de Dios. No os contaminéis en ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Las prácticas de los cananeos eran moralmente destructivas, idolatrías, inmoralidad y hasta sacrificios humanos. El pecado no solo ofende a Dios, corrompe la tierra y a la sociedad. Dios pelea contra todo lo que destruye su creación. Estamos dejando que algo impuro contamine nuestra vida espiritual. Éxodo 23, 28 al 30. Dios actúa con sabiduría y proceso. Enviaré delante de ti avispas que echen fuera al Heveos, al Cananeo y al Eteo. No los echaré de delante de ti en un año.
Dios no eliminó a los enemigos de Israel de golpe, sino poco a poco. Las victorias espirituales también llegan progresivamente. Dios pelea por nosotros paso a paso, preparándonos para sostener lo que Él nos da. ¿Estamos permitiendo que Dios trabaje a su ritmo en nuestras vidas o queremos resultados inmediatos? Deuteronomio 20:10, 15-18. Dios ama la paz, pero no tolera la maldad. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le proclamará la paz. Antes de cualquier guerra, Dios ordenó ofrecer una oportunidad de paz. Solo cuando la maldad persistía, venía el juicio. Dios siempre da la oportunidad de reconciliación antes de ejercer justicia. Buscamos la paz primero en nuestros conflictos personales o reaccionamos con enojos. Isaías 9:6. El verdadero guerrero es el príncipe de paz. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Él pelea no con espada, sino con amor, con verdad y con sacrificio. La mayor batalla que Dios peleó fue en la cruz del Calvario, donde Él venció al pecado y ofreció paz eterna. ¿Estamos dejando que Cristo reine como príncipe de paz en nuestros corazones? Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. La recompensa para los que luchan con fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo compara la vida cristiana con una batalla espiritual. Dios pelea por nosotros, pero también nos invita a ser soldados de fe. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el mal. Dios promete la corona de justicia a quienes permanezcan fieles. Estamos peleando las buenas batallas de la fe, confiando siempre en que la victoria ya es segura en Cristo. Las guerras del Antiguo Testamento nos recuerdan que Dios pelea contra el mal para establecer justicia y paz. Hoy, Él sigue peleando por nosotros contra el pecado, las dudas y el miedo. Su meta no es la guerra, sino la redención. En Jesús, el guerrero celestial y príncipe de paz, la victoria está segura. En Jesús, hoy el Señor te dice, no temas, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Entrégale tus batallas, deja que Él luche por ti. Mantén tu fe hasta recibir la corona de justicia. ¿Qué batallas estamos intentando pelear con nuestra propia fuerza? ¿Estamos dejando que Dios dirija nuestras decisiones y nuestras luchas? Así como Josué confió en Dios, ¿confiamos en su poder más que en nuestros recursos? Mis queridas familia en Cristo, a nosotros mirar las guerras de Israel, comprendemos que la verdadera victoria no está en una espada, sino en la obediencia y en la confianza en Dios. Él no se complace en las guerras, pero la usa como instrumento para frenar el mal y cumplir su propósito de salvación. Cada batalla es ganada. Fue una lección sobre dependencia y de fe. Hoy nuestras luchas no son territoriales, sino espirituales. Y así como Dios peleó por su pueblo en el pasado, también pelea por nosotros cuando nosotros le entregamos el control. El mensaje final es claro. Dios no busca guerreros de violencia, sino corazones rendidos en Cristo. Encontramos al guerrero divino que venció con amor y
y nos invita a vivir en su paz. En Cristo encontramos al guerrero divino que venció con amor y nos invita a vivir en su paz. Y hoy, Dios nos recuerda que no tenemos que pelear solo. Quizá nuestras batallas no sean contra un ejército, sino contra el desánimo, contra la duda, contra el pecado o una situación que parece imposible. Así como Él peleó por Israel, también pelea por ti, pelea por mí. Pero necesita que haga lo que hizo Josué, confiar y obedecer aún aunque el camino parezca difícil. El Señor nos invita a entregar nuestras armas humanas, nuestras ansiedades, nuestro control, nuestros miedos y dejar que Él sea quien luche en nuestro lugar. Permitan que su poder se perfeccione en nuestras debilidades y veremos cómo Él puede transformar nuestras batallas en testimonio de victoria. Amén. Así es, entreguémosles todas nuestras armas humanas, nuestras ansiedades, querer tener control, nuestros miedos, nuestras inseguridades y dejemos que sea Él quien luche en nuestro lugar, en lugar de nosotros, para que su poder se perfeccione en nuestras debilidades y así podamos ser transformados y nuestras batallas serán testimonio de victoria. Como dice en Josué 1:9, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo en donde quieras que vayas. Donde quiera que vayamos, Dios va a estar con nosotros, si así nosotros se lo permitimos. Amén. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre nuestro, le damos gracias. Gracias porque hoy nos has recordado que no estamos solos en nuestras batallas. Usted sigue siendo el mismo Dios que peleó por Israel, el que abre camino donde no los hay, el que vence aún cuando nosotros sentimos debilidades. Padre, hoy queremos rendirle nuestras batallas, nuestros temores, nuestras preocupaciones y nuestra fuerza limitada. Enséñanos, Padre, a confiar más en su poder que en nuestras capacidades. Pelee por nosotros, Padre. Denos la paz que solo proviene de usted. Que cada uno de nosotros pueda salir de aquí con el corazón firme, sabiendo que la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús, nuestro guerrero y príncipe de paz. Y en este día de su santo sábado, venimos a descansar en usted. Dejamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestros temores a sus pies. Usted conoce las luchas que cada uno se enfrentamos y hoy decidimos confiar en que su poder es mayor que cualquier obstáculo. Pelee por nosotros, Padre. Denos la victoria sobre el pecado, sobre el orgullo y sobre la incredulidad. Llévenos a experimentar la paz que solo usted nos puede dar. Esa paz que solo depende de las circunstancias, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. Y que al salir de este repaso, cada palabra aprendida aquí nos motive a vivir con fe, con obediencia y esperanza, sabiendo, Padre, que la guerra ya fue ganada en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Príncipe de paz. En su poderoso nombre oramos, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que pasen un feliz y maravilloso santo sábado, el día del Señor. Pero recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios les bendiga y recuerden que nos vemos mañana.